País por el asesinato de Diana Carolina. La joven embarazada estuvo como rehén por unos 90 minutos y fue apuñalada sin que la policía lo evite. La policía presenciaba el acto, pero no intervino hasta que la situación... De enero a junio de este año se registran en el país 48 femicidios y 215 muertes violentas. La provincia de Guayas es en donde más se registran estos hechos violentos contra mujeres. Esto según el Consejo de la Judicatura. La abogada llevaba 10 días desaparecida y su caso desató una ola de solidaridad. Mucha indignación, por supuesto, en el país, porque desapareció después de entrar a la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo ahí rodeada de la supuesta seguridad que debe dar una escuela de policía. El presidente Lasso se refirió al hallazgo a través de su cuenta de Twitter para prometer justicia que ya llegó muy tarde, presidente Lasso, muy tarde. Lo que debió haber prometido y garantizado era la vida de María Belén. Este es el Cerro Casitagua. Ubicado a solo 4 kilómetros de la Escuela Superior de Policía, en Puzuquí, al norte de Quito. En esta montaña, el cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado el 21 de septiembre de 2022. En el presente documental abordaremos el lamentable caso del asesinato de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre del 2022 en la ciudad de Quito, Ecuador. Este trágico evento generó una gran conmoción a nivel nacional y una amplia cobertura mediática, ya que se vio involucrada la institucionalidad de la Policía Nacional. Es en este mismo lugar donde la vida de esta valiente abogada y defensora de justicia se vio truncado. Y es aquí donde las preguntas y respuestas parecen flotar en el aire. ¿Qué pasó aquella fatídica noche? ¿Qué pudo llevarla a este rincón apartado de la ciudad? Las hojas y el viento llevan secretos que deseo conocer, respuestas que en él encontrar. En medio de la serenidad de la naturaleza que rodea este lugar, es difícil imaginar la violencia que aconteció aquí. Pero también en este cerro, donde la esperanza de justicia sigue viva, cada paso de los investigadores, cada detalle recopilado, nos acerca un poco más a la verdad. ¿Qué tanto anhelamos? Queremos agradecerle a Elizabeth Otavalo que ha acudido a nuestra entrevista el día de hoy para saber un poco más, para interiorizar sobre este caso. ¿Cómo tú describes a María Belén? ¿Y cuáles eran sus sueños y aspiraciones? ¿Qué te comentaba ella? María Belén, una mujer de 34 años, formada aquí en la Universidad Central, de profesión abogada, especialista penal, estudió sus cuarto nivel en Estados Unidos y otras maestrías donde lo único que ella quería es prepararse para tener esa apreciada defensa que nosotras las mujeres no tenemos. Una mujer luchadora, una mujer que se capacitaba siempre, una madre muy cariñosa, excepcional con Isaac, una esposa abnegada y una hija maravillosa. Esa era mi hija. Ella conoce a Germán Cáceres y conoce de una forma, por un auxilio o un traspaso de con un acompañamiento policial por retiro de dinero, ¿sabes? Y ahí se conoce Germán Cáceres con María Belén. Y él empieza a cortejarla y se gana su amor. Vivieron 5 años en mi casa, en un departamento independiente. Él perfectamente un hombre callado, que siempre comentaba sobre la relación de su papá y su mamá, que no le gustaba que se habían separado y que su papá era una persona muy fuerte, muy violenta. Y tal vez en esos 5 años que vivieron con usted, ¿usted notó alguna clase de comportamiento? Como te comento, él era una persona callada, siempre se dedicaba a aparatos electrónicos, no le gustaba asumir ninguna responsabilidad como, por ejemplo, si él dejaba el vehículo en el garage, lo mínimo que tenía que hacer es limpiarlo, no le gustaba. Entonces mi hija decía, no te preocupes mamá, yo pago una persona para que lo haga. Cuando yo le invitaba o cuando éramos partícipes de un almuerzo, decía, yo cocino, tú lavas los platos, Germán. No le gustaba, se fastidiaba. Cuando ella se fue, yo pienso que él, como asumió otro poder en él, era ya el hombre, el papi de las nenas, como se pudo comprobar, con novias en la Escuela Superior de Policía, y hasta el día que él comete el femicidio, en la habitación contigua estaba su novia, contigua, que solo le separaba una pared de 10 centímetros de gypsum. Entiendo que lastimosamente no se pudo seguirle vinculando
en el proceso judicial porque ella era una estudiante, más no una garantista de seguridad como es un policía. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda y cómo viviste esos días angustiantes? Van a ser 11 meses del femicidio, porque hay que decirle con todas sus letras, no es un asesinato, no es un crimen, es un femicidio. Y el femicidio es porque simplemente eres mujer. Partamos de eso. Cuando mi hija desapareció en la Escuela Superior de Policía, entre comillas desaparición porque no sabíamos nada más, este hombre crea una estrategia, una coartada. Y él dice, no sé, yo la dejé en la Simón Bolívar, como a las 11 de la noche, pero no me acuerdo dónde. Él teniendo un grado de teniente en una escuela jerárquicamente visualizada, le dan el caso a una subteniente. Esta subteniente no podía decirle lo que se tiene que hacer porque el otro era superior. Entonces desde ahí empezamos mal. Y después me asignan un fiscal por desaparecidos, porque sí fue primero. Y este fiscal por desaparecidos no tiene un ápice de conocimiento de género. Por lo tanto, culpo a este señor fiscal el simple hecho que le haya dejado huir a Germán Cáceres. Entonces no sabes qué hacer. ¿Cómo fue la búsqueda? Fue completamente engañosa. Después que desaparece Germán Cáceres, porque ni siquiera toman en cuenta, porque ahora lo sé, que cuando hay una desaparición, el primer sospechoso, ¿quién es? Tu pareja. Eso lo dice la norma. Pero no, este fiscal le detiene 8 horas y le deja ir. Él coge la motocicleta y huye. Hasta ahí sabíamos. 13 de septiembre. Hasta ahí sabíamos, desapareció. Y lo que existe es un tontómetro, y así lo llamé. Pregunto a la policía qué hago, y ellos no sabían ni siquiera hacer una hoja de ruta, que es falso. Ellos saben, sino que no quieren ayudarte. Entonces pregunto dónde él daba sus capacitaciones o sus clases a los cadetes, y me llevan por unas quebradas, pero nunca me llevan por la parte de atrás del Cerro Casitagua. En un proceso de 5 días, ¿qué es lo que pasa? Me cambian como 4 veces del comandante que lidera la búsqueda. Ahí puedes tener plena identidad que lo que quieren hacer es jugarte a la psicológica o simplemente tratar de engañarte. Como me decía el general Salinas, señora, vamos suba al helicóptero. ¿Qué hago yo en el helicóptero si yo no sé las normas técnicas de búsqueda? Yo no me quiero ir a pasear en el helicóptero. El secretario, el señor Ordóñez en ese tiempo, son mujeres desestabilizadoras. Mujeres que solamente quieren estar gritando, mujeres que quieren cambiar y que quieren cambiar la imagen de la institución. O sea, se preocupaban de la imagen de la institución y no de la vida de mi hija. Este señor Ordóñez hablaba del cuerpo. 2 días antes que mi hija aparezca, ya hablaba de un cuerpo. Entonces, eso es todo lo que yo sentía y pedí ayuda a los medios de comunicación y me ayudaron. Y se indignaron conmigo. Entonces ustedes recordarán que yo ya empecé a llamar una gran marcha el 21 de septiembre, que eran en los bajos del Ministerio de Agricultura, para exigir que mi María Belén aparezca. Y ahí, oh sorpresa, para el 20 de septiembre, yo siempre tenía las reuniones con este equipo de búsqueda que quería tratar de engañarme. Y afortunadamente, como yo digo, tengo tantos años de trabajar en las entidades públicas que conozco el procedimiento y sé cómo se hace una planificación. He llevado muchos proyectos, entonces la experticia te da como una exigencia. En esta exigencia, yo les digo que pongamos una mesa de mando, que necesito que me remitan los informes diarios, que nunca lo hicieron, no les importaba. Y bueno, con todo esto, el 20 de septiembre, la persona que estaba a cargo, un coronel estaba a cargo de la búsqueda y me dice, señora Elizabeth, el día de mañana vamos solo a buscar en el Cerro Casitagua, porque tenemos algunos indicios. Y yo me sorprendo, le digo, ¿qué? Me dice, no, mañana, 7 de la mañana yo le espero. ¿Ustedes creen que me esperó? Mentira. Ellos se fueron a la 1 de la mañana al Cerro Casitagua, sin fiscalía, sin veedores, sin familiares, sin la madre y sin que sepa nadie. Ellos sabían que mi hija ya estaba ahí. Pero mi pregunta es, ¿en realidad sabían que estaba ahí? ¿O forjaron esa escena? O sea, todo eso, la policía investigada por los policías. No existe transparencia. Y apareció mi hija el 21 de septiembre. Esa fue la búsqueda. Por ejemplo, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo actualmente está ahí? Bueno, mi niño está conmigo. Afortunadamente siempre tuvimos una muy buena relación con mi hija y él.
las redes trataron de cambiar este proceso, pero usted cuando dice la verdad no miente nomás. Él, gracias a Dios, está bien. El abuelo se dedica 100% a él y tratando de superar. Se supone que desde que salió la norma, que es la ley contra la violencia 2014, se crea una política pública integral para que haya acompañamiento de todas las instituciones. Y cuando hablo todas, viene a ser en ese tiempo la Secretaría de la Mujer, que hoy la subieron al Ministerio, que solamente es por nombre, porque no existe acompañamiento. La Defensoría del Pueblo, que yo no sé cuál será dentro de sus atribuciones y responsabilidades. He visto el estatuto, leo, pero ellos dicen, solo hacemos seguimiento. Un consejo de la judicatura donde tienen una dirección, donde están todos los casos de femicidio, y que yo como servidora pública, yo que trabajo ahí, ni siquiera por eso ha habido una inclinación para tratar de generar un acompañamiento digno. No existe. Y peor, en el Ministerio de Trabajo, no existe una norma ni una ley que esté creada para víctimas de femicidio. Porque después de que le matan a tu hija, te quedas sin trabajo porque tienes que estar todos los días en pericias, en audiencias, búsqueda, y todo lo que significa un proceso jurídico, ¿no? Administrativo, jurídico. Eso es duro. Aparte de eso, que no tienes ni siquiera presupuesto. Entonces tienes que cerrar los ojos y decir, Dios mío, ¿qué hago? O me quedo sentada en una esquina tratando de que tengan pena, que es lo que espera el gobierno. O salgo a las calles y busco aliados como ustedes para que conozcan y aprendan. Como madre, ¿qué cambios o medidas te gustaría ver implementadas para prevenir futuros casos de femicidio aquí en Ecuador? Bueno, te cuento que ahora sí, ya con base a la experiencia y teniendo esta experticia, nosotros estamos formando ya la Fundación María Belén Bernal. ¿Y qué es lo que queremos? Que se aplique la norma. Esas políticas que están guardadas en los escritorios. Y que las instituciones den respuesta oportuna, inmediata, en el momento, para las víctimas de femicidio. Pero sí permitieron que Germán Cáceres entre a hacer su servicio después de las 12 de la noche, supuestamente con alcohol, y permitieron también que entre su novia, la estudiante, para que vayan al castillo de Grayskull a tener relaciones. Eso sí permiten. Entonces ahí está donde está el patriarcado de lo que es estas instituciones. Pero mira hasta dónde llega el sistema. El Tribunal de Justicia, que llevó el caso de mi hija, María Belén, solo se determinó en el audio que ella dejó. Si tú haces un audio es porque te sientes amenazada. ¿O no? Ella, como muy buena abogada, empezó a grabar desde que ella sintió miedo. Y para que mi hija haya sentido miedo es porque algo pasó antes. Tampoco consideraron la pericia de la autopsia. En la autopsia dice que le golpearon 2 veces fuerte en su cabeza. Muy fuerte. ¿Recibió una reparación integral por parte del Estado? Jamás. Los trolls han tratado de que la ciudadanía cambie la imagen de Elizabeth Otavalo, que la reparación se ha dado. No he recibido un centavo partido por la mitad, eso es falso. Y lo que se ha estado pidiendo, que es un proceso penal, es la reparación. Pero esta reparación jamás se hace efectivo, porque en este caso Germán Cáceres, que es el que cometió el femicidio, se declara insolvente y ahí queda todo. Yo creo que la sociedad somos efervescentes. En el momento en que pasa algo que nos impacta, y que es como sangriento y como es que doloroso, nos subimos así como efervescentes y subimos hasta arriba, pero así mismo baja. Entonces yo creo que, ¿sabes cuándo estamos preparados? Cuando nos toca a nosotros. Cuando se ponen estos zapatos de dolor y la mochila que cargamos con ansiedad de justicia, ahí estamos preparados. De lo contrario, no. Sin embargo, yo considero que la sociedad, muchas familias han tratado y han hablado del tema y tienen temor que les pase algo a sus familiares. Y una parte de eso, un indicador de esto es que camino en la calle y hay gente que todavía se solidariza, todavía existe ese acompañamiento y me dicen, yo sé cómo debe estar pasando. Y el abrazo, eso es un indicador de que todavía no se va a perder y la sociedad le duele. Y bueno, sabemos que Germán Cáceres se encuentra en la cárcel 4, La Roca, ¿no? No, cárcel 4, hotel 5 estrellas, cárcel 4. Exactamente. O sea, decimos que Germán Cáceres está con privilegios, ¿es verdad eso? Pero por supuesto. Justamente en la audiencia,
Él lo que dice es, señores jueces, yo lo que quiero pedir es que mi condena la puedo cumplir en la cárcel 4. La cárcel 4 es una cárcel que se creó para políticos, pero no para femicidas. La cárcel 4 tienes bar, tienes juegos de ping-pong, tienes todo. Y es más, tengo entendido que este señor tiene estas visitas conyugales. Le visita a su mamá, le visita a su sobrino y está ahí todo. Todo sé. Yo espero que, ahora que cambiaron de director del SNAI, ponga en su lugar donde corresponde a estos criminales, a este femicida. Él tiene que ir donde están todos los más peligrosos. Es que no necesitamos nosotros las víctimas hacer algo. El sistema es el que tiene que obligarles. El sistema es el que tiene que poner las cosas en su lugar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Él siempre ha mentido. Miente por cada diente, como dicen los niños. Miente todos los días. Y los estados de excepción, y él es un experto en condolencias. En Twitter lo podemos ver, siempre está condolido. Condolencias y condolencias. Señor Elizabeth, ¿qué quiere? ¿Verdad y justicia? Yo también, señor Elizabeth, y nunca hizo nada. Y así es por cada víctima que se va dando en estos últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos un gobierno solamente que sirve para escribir condolencias, experto en eso, porque de capacidad no tiene nada, y de conocimiento menos, porque recordemos que es bachiller. Sin menospreciar, sin querer minimizar, pero para administrar un país debemos tener conocimiento. No, pues, es que para eso, yo te digo, o sea, tendríamos que hablar primero con la Contraloría para ver si ese edificio se lo puede derrocar. O sea, no porque tú seas presidente de la República eres dueño del país. Tú administras el país, que es diferente. Él asumo que el señor presidente no sabe lo que es administrar y ser dueño. Él solo cree que es ser dueño como administrador privado, que ha sido siempre. Pero hay que dar un proceso y para darle de baja, y de pronto, si es que el proceso es positivo, ahí se podrá derrocar. Pero no es así tan fácil. Es un proceso de la Contraloría en bienes que se tiene que pasar. O sea, qué tristeza. O simplemente poner el género en los edificios, por favor, masculino y femenino, ¿dónde va eso? O sea, todas estas cosas es donde nosotros tenemos que visualizar que para un país estar liderado tiene que conocerse lo que es la cosa pública. Y la cosa pública no es tan simple. La cosa pública es para que haya políticas públicas de derecho, y políticas públicas que aterricen en el territorio. No solamente esas políticas públicas que en momentos sirven para quienes, para lo que ellos quieran que sirvan. Yo necesito que se creen precedentes. Dios no quiera le pasa a usted mañana, o a usted, o a sus hijas, a su hermana. ¿Qué va a pasar? ¿Una estadística más nada más para la fiscalía? Tiene que haber un precedente, y los precedentes deben quedarse escritos en cortes internacionales. ¿Para qué? Para que ya tengan por lo menos una visualización las cortes nacionales, en tenerlo como ejemplo. Y bueno, sí, sigo recibiendo terapia psicológica porque se necesita, porque esta salud no es solamente esto, y también tuve quebrantos de salud médica. Tengo un estrés terrible que a lo mejor para beneficios de unos o tristezas de otros, pero no quiero que me pase nada. Tengo un hijo ahora de 14 años que tengo que cuidar para toda la vida, y ese fue el legado que me dio mi hija, y vamos a seguir trabajando mucho por ellos. ¿Cómo definirías a Jocelyn en una sola palabra? Mentirosa. Ok, y bueno, para ya finalizar esta increíble entrevista, y cerrar con esto, quisiera que me ayudes con un mensaje tuyo a la ciudadanía. Amigas y amigos, aquí estoy. Después de 11 meses de que mataron a mi niña, después de 11 meses de tener como un viacrucis administrativo, legal, y aparte de eso, revictimizante, porque todos los días te revictimizan. Sigamos en la lucha. Mi hija se sacrificó para que ya no haya más, y sin embargo siguen matándonos. Cojámonos de la mano, unámonos, tengamos una empatía común para que nadie nos siga haciendo daño. Un abrazo profundo y sororo, porque eso necesitamos, estar unidas para una fuerza de voz, para decir verdad, justicia, reparación y no repetición. Y pues me encuentro específicamente con Astrid Coloma. Ella es abogada, graduada en la Universidad Central del Ecuador con una especialidad en Derecho Tributario. Estudió en la Simón Bolívar, Universidad aquí en Quito, y tiene una especialización que está cursando sobre género, violencia y derechos humanos en la Flaxo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Carlita, por la invitación, y muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor volver a la Universidad Central,
donde me formé como abogada, y pues a quienes nos escuchan, muy buenas tardes. Ok, listo. Bueno, el día de hoy le tenemos aquí a Astrid Coloma, como mencionaba. Ella está especializándose específicamente en derechos humanos y también en un enfoque de género, para lo cual queremos hacerle unas preguntas. Específicamente, como sabíamos, estamos realizando un documental sobre el caso de María Belén Bernal. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Claro, esta entrevista es específicamente enfocada en el derecho en género, ¿no? Entonces empezamos. La primera es: ¿cuál es la definición legal de femicidio en nuestra jurisdicción? Bueno, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141, establece claramente que quien realice, digamos, a través de la relación, el resultado de la relación de poder que puede tener, en este caso, un hombre al frente a una mujer, manifestar cualquier tipo de violencia pueda causar la muerte de ella por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Esta tiene una sanción de una pena privativa de la libertad entre 22 a 26 años. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos mencionaron es: ¿qué evidencia suele ser crucial para demostrar un caso de femicidio? Bueno, la evidencia es la relación de poder, sin duda, entre el hombre con la mujer y obviamente la muerte. Ya. Creo que es importante tanto que los funcionarios administrativos como también los funcionarios en vía judicial tengan conocimiento sobre el violentómetro, ¿no? El violentómetro es el nivelador de violencia que puede identificar la autoridad competente para identificar cuál es el tipo de violencia que está, en este caso, expuesta a la mujer, y registrarlo a través de sus funciones y de esta manera prevenir, en este caso, la máxima expresión que es la muerte de una mujer, que es el femicidio. Ok, muchísimas gracias. Otra es: ¿existen leyes específicas en Ecuador para proteger a las víctimas de violencia de género antes de que ocurra, eso sí, lo que es ya un femicidio? Bueno, como un antecedente, puedo manifestarles que el femicidio se lo tipifica a raíz de la muerte de Karina del Pozo. Antes no existía este tipo penal. El femicidio nace por esta conmoción social que generó por el fallecimiento de Karina del Pozo, y a partir de ello se crea en el Código Orgánico Integral Penal este tipo penal. Pero el objetivo de esta es que, de acuerdo con la pregunta que me haces, pues la Constitución establece en el capítulo 6, el artículo 66, literal B, un derecho indispensable de todas las personas, en especial también de las mujeres: una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y es así, pues, que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que pueda prevenir, pueda sancionar y pueda erradicar toda forma de violencia, especialmente las ejercidas contra las mujeres. A partir de ello, ya lo mencioné, el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer establece 7 tipos de violencia en el artículo 10, que es la violencia física, sexual, psicológica, simbólica, económica, patrimonial, y también la política y obstétrica. Ok, bueno, ¿qué papel juega la legislación en la concienciación pública y la prevención del femicidio? Es importante mencionar que la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer ya crea una política pública. Esta política pública debe, a través de planes, proyectos y programas, determinar cuáles son los derechos de estas mujeres, promover los derechos de estas mujeres y el empoderamiento de ellas. ¿Qué es el empoderamiento? Apropiarse de sus espacios, de sus derechos, de sus libertades, para que de esa manera tanto el Estado, a través de las obligaciones del Estado, pueda proteger, promover, erradicar y garantizar sus derechos a todo nivel de gobierno. Ok, ¿podemos decir que actualmente existen políticas públicas que ayuden o defiendan estos derechos de las mujeres? Lo hay, la ley lo establece, pero lamentablemente el Estado no ejerce, no aplica las políticas públicas, y tal es así que me permito también mencionar el porcentaje de ejecución presupuestaria. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para el mes de enero a junio del 2023, el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos apenas el 33.8% ejecutó su presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la garantía de políticas públicas eficientes, eficaces, para que se pueda prevenir y sobre todo erradicar la violencia de género en todo el nivel del gobierno? No hay nada. Tampoco se puede mencionar la capacitación a los funcionarios. No es solamente la capacitación a los funcionarios, es la aplicación de esa capacitación para poder dar una atención integral y no caiga en una revictimización los sujetos de derechos. Eso puedo mencionar. Claro, bueno, pero para finalizar, quisiera que nos hagas un breve análisis muy corto o conciso, ¿no?, sobre el caso legal de María Belén Bernal.
Ya, antes de entrar al tema que me mencionas, Carlita, me permite mencionar que a través de la Fundación Aldea, menciona claramente que desde el 1 de enero al 30 de abril se han cometido 122 muertes violentas hacia las mujeres por la razón de género. Y de ellas, 46 eran madres. 80, por lo menos, hijas e hijos quedaron en una situación de orfandad. 9 mujeres estaban embarazadas. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está ese acompañamiento, esas medidas de protección, esa prevención que la propia ley establece? Y me puedo mencionarte que las casas de acogida como una política pública. ¿Dónde está el presupuesto para que puedan ellas asistir y evitar este tipo de violencia, de todo tipo de violencia? ¿Dónde está el acompañamiento integral? ¿Dónde están las medidas de protección que sean eficientes, no solamente que estén dictadas a través de un papel? ¿Dónde están los sistemas de alertas tempranas interinstitucional que deben aplicarse? ¿Dónde están? ¿Dónde está el registro único de violencia que la propia ley establece? No están aplicadas, no están implementadas. Ahora, como antecedente, Carlita, te puedo mencionar que actualmente el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos está a cargo para la implementación de este registro único de violencia. Y no hay una difusión de la información, cómo está el proceso, dónde está el trabajo interinstitucional en todo el nivel de gobierno que se debe aplicar, dónde está esa política pública para poder ya si no se puede erradicar, pero al menos prevenir. ¿Dónde está? Exacto, o educar en todo caso. La capacitación indudablemente está en la política pública. No solamente a los funcionarios, sino también a las mujeres y el empoderamiento también. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? A través del presupuesto. Pero si apenas el 33.8% del presupuesto se ha ejecutado a partir de enero hasta abril del 2023. Ni siquiera se puede, tiene una relación de tiempo con el presupuesto por mes. No hay. Eso es vergonzoso. ¿Cómo puedo yo, como Estado, garantizar el cumplimiento de mis obligaciones si yo no doy el presupuesto, si yo resto el presupuesto, si yo no garantizo los derechos a todo nivel de gobierno? Porque no es solamente labor central, sino a todo nivel de gobierno. Los GATS, provinciales, municipales, cantonales, parroquiales. Las ordenanzas, que no sean solamente un papel, tienen que ser aplicables, tienen que ser fomentar la prevención y la erradicación. Pero no se ha visto. No hay interés para poder erradicar la violencia contra la mujer de niñas y adolescentes y mujeres de todas las edades. No lo hay. El propio Estado es quien fomenta esa violencia por su inacción o por su acción. El caso de María Belén Bernal, un ejemplo. Si bien es cierto, en el artículo 141 del COIP establece el femicidio, pero esto hubo una intervención del Estado. María Belén murió en un recinto policial. Los protocolos de investigación por parte de Fiscalía no se aplicaron. La madre, el hijo, la familia fueron totalmente expuestos por los medios de comunicación. Nunca hubo ese respeto a su privacidad, a su dolor personal. Todo era una conjetura. ¿Dónde está ese profesionalismo ético, esa regulación del Estado para poder atenuar ese dolor a sus familias? No existió, y actualmente igual no hicieron nada, por ejemplo, con el caso de Niño Isaac. Nunca. ¿Dónde está el acompañamiento de su madre? El acompañamiento psicológico. El acompañamiento psicológico. Exacto. Le capturaron a Cáceres en Colombia. Hubo una complicidad en su totalidad en el Estado. Las autoridades competentes, no voy a mencionar nombres, pero sabemos totalmente quiénes fueron. Todo el show, todo el montaje para poder supuestamente crear un acompañamiento a la familia, pero nunca lo hicieron. El Ministerio de la Mujer nunca se pronunció. La Defensoría del Pueblo tampoco. Después de 2-3 días del acontecimiento, a través, digamos, de la presión mediática y social, la sanción moral que existía en su momento, despertaron. Comenzaron a hacer los exhortos que, como lamentablemente en el Ecuador, es solamente exhortar, pedir, y no actúa. Necesitamos que actúen, cumplan simplemente las funciones que están en la Constitución, que están en la ley, que ya guardan en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es lo que queremos. Pero para eso se necesita gente capacitada, gente educada, gente que esté comprometida para servir a la ciudadanía. Para eso son electos en estas elecciones anticipadas de 2023. Debe existir una agenda feminista, una agenda con enfoque de género y de derechos humanos, porque a partir de ello podemos garantizar la seguridad, erradicarla y prevenir la violencia contra la mujer. Podemos garantizar otros derechos como la educación, como el trabajo, incentivar a través del sistema
tributario, incentivar a las empresas a que contraten a las familiares de las víctimas de violencia de género para que puedan trabajar y esas sean exoneradas a través de estas acciones, ¿no? Todo esto es a través de política pública y obviamente con el presupuesto que sea fielmente interpuesto, ejecutado por las autoridades. El Ecuador sí tiene recursos y en este caso me permito mencionar, los ingresos permanentes también deben ser ejecutados con necesidades emergentes a solucionar este tipo de problemas. Porque este es un problema social, son problemas aislados. Exacto, se los ha visto y ahorita el índice, como mencionabas, con los datos estadísticos han subido. Totalmente. Realmente han subido. Totalmente el decreto ejecutivo por parte de la presidencia. En este caso, eliminar ciertos tributos donde el porcentaje para la utilización de armas fueron totalmente inobservados. ¿Cómo afectan a la mujer? Y estos son claros. Un ejemplo, ya con esto me permito mencionarte, en el ámbito ya de este decreto que fue avalado en estos primeros meses de este año, fueron femicidios con armas de fuego por edad, 75. Los cuales fueron aprobados por el Estado. Por el Ejecutivo, donde el Ejecutivo a través de sus ministerios tiene que, en este caso especialmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ejecutar la política pública para prevenir, para erradicar y no solamente sancionar cuando ya la mujer ya hay muertes, cuando el hecho ya está consumido, cuando el delito ya está consumido. Por eso necesitamos, en este caso, personas capacitadas que nos representen. Y no solamente que nos representen, sino también que a través de sus funciones nos permitan ejercer nuestras libertades, ejercer nuestros derechos, pero también que ese ejercicio esté acompañado con el debido presupuesto, que no puedan eliminar, cortar el presupuesto para otros, puede ser intereses financieros o ámbito privado. Nosotros, la mayoría de la gente, a través de nuestros ejercicios, necesitamos que el Estado esté presente. Y para ello es importante que el Estado se cumple nomás con sus obligaciones del Estado. Totalmente de acuerdo. Y como ejemplo, ya había mencionado, es el caso de María Belén Bernal. Un feminicidio. Eso fue un feminicidio porque hubo una intervención del Estado. Caso de Karina del Pozo, que sí era un feminicidio, pero que lamentablemente no estaba tipificado este tipo penal y se sentenció como asesinato. Hay mucho, pese a que tenemos una ley y una constitución muy garantista, hay mucho que hacer, pero necesitamos el fiel compromiso de quienes nos representan, en este caso, en los ministerios, en el Estado central, en el Estado seccional. A través de ese compromiso, a través de ese conocimiento, garantizaremos nuestros derechos. En caso contrario, seguiremos aumentando, nosotros seguiremos siendo víctimas de violencia de género, estando expuestas a que nos pase algo, estar con una inseguridad, con una zozobra por caminar en la calle. O por cómo vestirte. O cómo nosotros nos vestimos. Nosotros, lamentablemente, el sistema patriarcal, el sistema que nos regula históricamente a las mujeres, hace que nuestros derechos sean transgredidos constantemente por el Estado. Leyes elaboradas por hombres para regular a las mujeres. Eso tenemos que eliminar. ¿Qué podemos evidenciar eso, Carlita? Que es un problema sistemático, que es un problema estructural y que son normas que nos regulan a través de la heteronormativa, que es elaborado que no tiene nada de enfoque de derechos humanos y peor de género. Y eso hay que romper, eso hay que erradicar a través de una agenda feminista. Sea hombre o mujer quien esté al frente de la presidencia, tiene que tener una agenda feminista. Con ello podemos implementar todas las políticas públicas para garantizar nuestros derechos y libertades. Caso contrario, seguiremos siendo un número más de la estadística de la violencia de género que estamos expuestas por el mero hecho de ser mujeres en el Ecuador. Y debemos erradicar eso. Así es. Bueno, espero se hayan enriquecido muchísimo con esta gran entrevista. Espero nos vean todos y todas en el documental que vamos a sacar próximamente por el feminicidio de María Belén Bernal. Muchísimas gracias, mi querida. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias.